Muy buenos días. Parece que el silencio me dice que usted está hablando con Dios. Eso es bueno. Ahora Dios quiere hablar con usted. ¿Qué le parece? ¿Tiene oídos para oír? El que tiene oídos para oír, lo que el Espíritu dice. Qué lindo es saber que cuando Dios usa a un hombre, a un siervo, a una sierva, lo que dice es tan poco comparado con lo que el Espíritu habla a las personas, ¿no? Porque a veces uno se encuentra que le dice, cuando usted predicó y dijo esto, digo, yo no dije nada de eso, porque el Espíritu habla. Y eso es lo importante para cada uno de nosotros, poder abrir el corazón a lo que el Espíritu quiere hablarnos a cada uno. La misma palabra puede ser diferentes maneras de indicarle a las personas qué hacer y cómo hacerlo para que Dios pueda usarlo. Así que ábrase al Espíritu del Señor, sea sensible al Espíritu del Señor y no sea oidor olvidadizo, para que no se olvide qué es lo que tiene que hacer. Practicarlo. Mensaje practicado jamás será olvidado. ¿Qué le parece si lo repite? Un versículo. Y entonces usted va a saber que no va a necesitar bosquejo y nadie se queja de vos después, porque lo vas a practicar. Hoy, en esta mañana, yo quiero meditar con ustedes, hablar sobre el canal del poder de Dios. ¿Qué canal usa Dios para vertir su poder, para ponernos en acción? Es decir, veo que muchas veces usted escucha toda la palabra y sale igual, no hace nada. Escuchó, pero siguió igual. ¿Qué es lo que pasó? Algo falló allí, no hubo una conexión con lo que Dios hablaba. En Lucas, en el capítulo 22, versículo 31 al 32, yo voy a tirarle muchos versículos, algunos los voy a leer, otros les voy a dejar la cita, porque es extenso y yo no voy a predicar hoy, esto es una picadita. En Lucas 22, 31, versículo 31 al 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, ponga su nombre también si quiere. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿Cómo, Señor? ¿No lo paraste? ¿No lo sacaste? ¿No me lo sacaste a Satanás de encima? No. Algunos quieren que el Señor le saque al diablo de encima. Usted lo va a tener que sacar. Dice, yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y aquí hay algo importante. Dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando nosotros leemos este versículo, vamos a hablar de que viene el diablo a zarandearnos y que el Señor oró, ¿para qué? Para que no nos falte la fe. No, el centro de este versículo es confirma a tus hermanos. Y cuando nosotros vamos a la otra versión, Dios habla hoy, dice, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú cuando te hayas vuelto a mí, a permanecer firmes. Es decir, que el canal del poder de Dios está en que los hermanos tengan buen ánimo, la palabra ánimo, para hacer las cosas. Sin ánimo no se hace nada. Es decir, la palabra clave acá, y lo vamos a ver a través de la Biblia, el Señor lo usó mucho, es ánimo. ¿Y saben lo que es ánimo? ¿Qué es animar a algo? Es cuando una persona está desanimada. Es decir, no está animada, no se mueve. Una persona desanimada no tiene acción. El ánimo te pone en acción. Cuando estás desanimado no querés hacer nada. Cuando estás animado querés hacer todo. Por eso, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, el ánimo es la fuerza, según la definición de ánimo, es la fuerza o energía para resolver o emprender algo. El ánimo es la fuerza o la energía para resolver o emprender algo, que ese es el canal de Dios, para que resuelvas tus problemas y para que puedas emprender lo que Dios
te dice, cuando vos te animás a confiar en Dios, vas a hacer todo lo que Dios te pide, aunque sea en condiciones difíciles. No vas a tener temor. Por eso cuando Dios le habla a Moisés, y mire qué importante el versículo en Éxodo 31, versículo 6, cuando Dios le habla a Moisés acerca del tabernáculo, dice, y he aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, que no son importantes tantos estos nombres, pero mire lo que hizo el Señor, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo. He puesto sabiduría en el ánimo. Es decir, que cuando una persona se anima, Dios puede darle sabiduría para hacer lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Es decir, que le puede dar sabiduría, ¿dónde? En el ánimo. Si está desanimada, burro será. No hay allí. Pero dice, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. No estamos hablando de inteligencia ahora. Yo el otro día le estaba diciendo a un colaborador, lo importante de guardar los versículos en el corazón, de la palabra de Dios en el corazón, te van a evitar un montón de problemas, porque si la memorizás y la tenés en la mente, la vas a usar como querés. Cuando viene alguien no te gusta, le va a dar con un versículo para hacerlo sentir mal. Le vas a dar un versículo que te conviene a vos y no es el que Dios quiere. Cuando lo guardaste en el corazón, esa palabra va a salir del corazón, va a salir con amor, no con inteligencia, no con picardía. Por eso es la diferencia de guardar la palabra en el corazón y entre el inteligente que guarda todo en la memoria. Y cuando viene la vejez se la pierde porque no se acuerda de nada. Pero si guardó en el corazón, allí va a estar. La palabra que sale del corazón nunca va a herir, va a bendecir, va a restaurar, va a corregir para que la persona proceda al arrepentimiento. Por eso que aquí dice, de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Cómo? A Moisés le mandó y a otro le dio la sabiduría para que hagan lo que Dios le mandó a Moisés. Trabajo pastoral. Decir al pueblo qué hacer y cómo hacerlo. Yo voy a llenar de sabiduría el ánimo de las personas para que hagan todo lo que yo te he mandado, pastor. ¿Cuántos de ustedes están entendiendo esto? ¿Lo entienden? ¿Tienen ánimo? Es decir, aquí Moisés, cuando aún recibiendo esa palabra, cuando le habla al pueblo en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo. Es decir, que en los momentos más difíciles, cuando las circunstancias adversas te bajan los brazos, te paralizan las rodillas, vio que le dice los que están flojos de rodillas, afirmen sus rodillas, dice la Biblia. Bueno, cuando estás en esa situación difícil de la vida, dice, esforzaos y cobrad ánimo. Eso no viene de arriba, tiene que salir de adentro. ¿Y cómo puede salir un ánimo o animarse una persona que está confrontando problemas? Creyendo en la palabra de Dios y confiando en lo que Dios le ha dado. No hay nadie que te pueda dar esa fuerza, viene de tu interior. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto es suficiente para mí, aunque vea que mis enemigos me rodean, aunque vean que las pruebas son tremendamente grandes. David a Salomón, cuando David le habló a Salomón en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 13, entonces serás prosperado. Si, Primera de Crónicas 22, 13, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Es decir, que el ánimo es el canal por el cual se puede recibir la fuerza, el coraje para confrontar la adversidad y salir adelante. Aunque la montaña sea alta, aunque sea difícil de escalar, aunque haya una sola espada y tengas a un siervo que no tenga ningún arma, aunque los filisteos sean muchos, vamos a subir por este lugar
y vamos a creer que con pocos o con mucho, Dios lo puede hacer. Ánimo, hay que animarse para eso. Cuando usted se dice vamos a animarnos, es desafiar sus imposibilidades. Para nosotros es imposible, pero aquel que cree hará prodigio. En la fe en el nombre de Jesús opera milagros. Y cuando Ezequías, ante la adversidad, después de haber sido tan fiel a Dios, confronta ese problema en 2 de Crónica, capítulo 32, versículo 1 al 5, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, cuando usted es fiel y cuando usted ha servido al Señor y viene la adversidad y dice, pero ¿qué hice yo si estuve sirviendo al Señor? No quiere decir que servir al Señor no va a tener problemas, no quiere decir que sirviendo al Señor no van a venir adversidades, no quiere decir que sirviendo al Señor no va a ir a la cárcel, pasar por el fuego, pasar por el agua, no quiere decir que usted va a estar libre de eso, quiere decir que usted está sirviendo al Señor, que después de esto hay bendición. Pero dice la palabra del Señor, después de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, invadió Judá, acampó contra las ciudades fortificadas y, adelantándome un poco, dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejos con sus príncipes, con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Es decir, que cuando vino la adversidad, para cobrar ánimo, no se juntó con aquellos desanimados, no se juntó con aquellos renegados, no se juntó con aquellos que no sabían nada, se juntó con sus príncipes y sus valientes y dice, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Es decir, vamos a cortarle los recursos, no le vamos a dar recursos, pero acá es el secreto. Después con ánimo resuelto. Usted tiene que resolver su ánimo. Dígale al que está al lado, tenés que resolver tu ánimo. Es decir, tenés que saber a dónde animarte, porque si te animás para quedarte en casa, si te animás para no leer la Biblia, si te animás para no orar, vas a ser un campeón en eso. Pero si te animás al contrario, vas a ser un campeón para Cristo. Es decir, que aquí está, dice, después con ánimo resuelto, Ezequías dice que levantó todos los muros caídos e hizo las torres. En presencia de la adversidad, no, ya, vamos a huir, es mejor, vamos a salvarnos, corramos por su vida. Y el que quiera salvar su vida, es decir, no, en la adversidad vamos a hacer algo, vamos a pararnos. ¿Se acuerdan cuando venían a rematar al auditorio? No vengan más, esto se pierde. Y el reverendo seguía poniendo ladrillos y aquí estamos predicando. No, ánimo resuelto. Y si venían y tomaban, iban a encontrar el espíritu del reverendo dándole vueltas, iban a asustar. Es decir, lo importante es tener el ánimo resuelto en lo que Dios le ha pedido. Y dice la palabra del Señor que hizo alzar las torres y otro muro por afuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. En tiempo de guerra con un ánimo se fortaleció para vencer. El ánimo te fortalece para vencer. Y en 2 de Crónica, el mismo Ezequías le dijo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo. El ánimo saca el temor y nos da fuerza para vencer. En lo que no tenemos ninguno, dice que Dios le da fuerza al que no tiene ninguna, pero al que se anima a confrontar la adversidad. Dios no te va a dar fuerza para huir más rápido. ¿Me está escuchando? Dios te va a dar fuerza para combatir. Dice, porque más hay con nosotros que con Él. Y lo que me gusta de Salomón en Proverbios 18:14, mire, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Es decir, vio Pablo con todo lo que tenía. ¿Y qué? Seguía predicando. El gozo de Pablo, gozaos otra vez digo, regocijaos. Y si usted se cree que no le dolía la muela, el callito, la pierna, que no sentía los huesos, es un hombre completamente triturado por las piedras, los naufragios, los azotes, y él tenía un ánimo resuelto. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará
el ánimo angustiado? Es decir, que cuando usted está enfermo y tiene buen ánimo, hasta la enfermedad se va a ir porque se va a cansar de usted. El ánimo es el canal donde Dios usa su poder para darnos la victoria. Mire, Jesús y el paralítico, ¿se acuerdan con Jesús y el paralítico? En Mateo 9:2 dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué dice? ¡Anímate, anímate! Hay algunos que quieren recibir sanidad sin ánimo. No funciona eso. Estaba animado, yo voy. ¿Cuántas veces me encuentro con personas? A mí me dijeron que allá estaba usted y que había sanidad y había milagro y venían a buscar una sanidad y el milagro y ¿sabe qué? Se llevaba la sanidad y el milagro. Porque tenían un ánimo resuelto. Eso es lo que muchas veces nos sucede, que cuando tenemos reuniones públicas, cuando tenemos campañas, ¿sabe que los inconversos se sanan más que los convertidos? ¿Por qué? Ellos vienen a buscar, a tocar el manto, no importa cómo sea, yo voy a tocar el manto y me voy a sanar. Y los otros esperan que el manto lo toque a ellos para sanar. Que le tiren algo por ahí. Bueno, Jesús y la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? En Mateo 9:22, Jesús volviéndose y mirándolo dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana. Jesús y los discípulos, cuando creían los discípulos en fantasmas, ¿se recuerdan? Cuando los discípulos veían fantasmas, cuando el Señor caminaba por el agua. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Muchas veces el creyente cuando está confrontando un poder es como si viera fantasmas, no le llega a ellos. Se asustaron, se tiraron al agua, creían que no era el Señor. Dice, ten ánimo. Con el buen ánimo vas a poder ver cuando Jesús llega a tu vida. Porque estás esperándolo. El ánimo espera tener victoria. El ánimo espera salir de la situación. ¿Se acuerda cuando Jesús se presentó ante Pablo? Jesús se le presentó a Pablo cuando estaba ante el concilio. Cuando en Hechos 23:11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. No quiere decir que te voy a librar de los problemas, no quiere decir que estás libre de todo dolor, no, porque iba a la muerte Pablo a Roma, pero con ánimo. Yo creo que el gozo de Pablo se reflejó aun cuando el verdugo, según dicen, le cortó la cabeza. Yo creo que la cabeza de Pablo iba rodando y riéndose. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en él. Era una forma de vida, un ánimo que solamente se tiene con la fe en Jesucristo, con la obediencia a la palabra. Puedo seguir muchos versículos más, pero voy a tocar aún en Pablo a los Filipenses en capítulo 1, versículo 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y saben lo que le sucedió a Pablo, ya lo hemos hablado alguna, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire cómo animaba a los hermanos. Ay, vos sabés lo que me pasó, yo no voy a ir más, me voy a cambiar de iglesia ahora. No. Pablo dice, ha sucedido que ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aún en la cárcel el ánimo de Pablo era contagioso. Se le abrieron las puertas y se quedaba cantando. ¿Qué ánimo que tenía? Tenía ánimo hasta para cantar. Hay algunos que no tienen ánimo ni para dar una ofrenda. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es confirmar. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es lo que hizo Pablo con sus prisiones. El ánimo de Pablo nos inspiró. Miren, no se quejó, no retrocedió, no rezongó, no. ¿Qué? ¿Cuántos quieren ser como Pablo? ¿En serio? Vamos a mandarlo a la cárcel. Y le voy a hacer la misma pregunta. Dice, y tendría que seguir predicando, pero no voy a predicar porque el pastor me va a echar. Pero en hebreo, para ir terminando esta meditación, 12:3
12:3, capítulo 12, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, no sea una persona inanimada, que no haga nada porque está triste. Y para los pastores también, Santiago, bueno, antes para los hermanos, voy a tocar los hermanos, después les doy a los pastores, ¿qué le parece? Para los hermanos en Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy me siento bien, mañana me siento mal. Hoy me siento bien. Es inconstante en todos sus caminos. Y para los pastores, en Primera de Pedro, cuando Pedro le habla a los pastores, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 4, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Con qué? Con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hasta para nosotros se nos requiere buen ánimo para atender a las personas, porque le digo que a veces nos desaniman. Pero esto es lo que uno tiene que hacer. ¿Usted cree que tratar con las personas? Vaya con cualquier persona que está tratando con público, con gente detrás del mostrador. El otro día fui a una panadería que estaba cerca del hospital y las chicas estaban pero terriblemente enojadas con una persona. Digo, chica, la blanda respuesta quita la ira. Hay un dicho, le digo yo, que dice eso. Y me miraron y dice, ¿cómo dice? Que la blanda respuesta quita la ira. ¿Por qué se van a hacer problemas? Le digo a ustedes si es discutir y discutir. No, que nos toman a nosotros, vienen del hospital, la gente viene cargada y nosotros somos la descarga de todos ellos y nos tratan mal. Y sí. ¿Y usted cree que a los pastores no les tratan mal? ¿Y usted cree que después el pastor, que a lo mejor trabajó 5, 10, 15 años orando por usted y ayudándolo a crecer en la fe, un día usted se enoja y le pega el portazo y lo critica por todos lados? ¿Y tenemos que perder el ánimo? No, al contrario, con buen ánimo seguir adelante. ¿Qué le parece? Pastoreando la grey. Bueno, esta fue una simple meditación y antes que me echen me voy.